Buenas noches, regresamos aquí al tiempo de entrevista política en Canal 6 Televisión y lo hacemos, eso sí, poniendo el foco informativo en el Ayuntamiento de Santa Cruz de Tenerife para conocer los planes de presente y de futuro del Partido Popular. Recuerden que gobierna con Coalición Canaria en la capital de la isla. Eso sí, vamos a prestar especial atención a la complicada, por otra parte, situación social que viven miles de personas, insisto, en la capital de la isla de Tenerife. Muchas preguntas y para eso nos acompaña una voz más que autorizada. Es el concejal de Asuntos Sociales del Partido Popular en el Ayuntamiento de Santa Cruz de Tenerife, Óscar García, a quien agradecemos que haya aceptado la invitación de esta casa. Gracias a vosotros. Bueno, habida cuenta del panorama actual, estamos hablando de más de 25.000 parados, de un 20% de los hogares en Santa Cruz que están en situación de extrema desigualdad social, casi 52 personas viviendo en la calle. Se va agotando el discurso político, pero sobre todo, ¿qué se puede hacer por los políticos, que son los que en teoría tienen que mejorar esta situación, Óscar? Hombre, hacer los políticos, y en este caso la administración municipal, pues en grandes rasgos la principal misión que yo me planteo es el tejer una red fuerte de protección social para todas esas personas. Estamos hablando de familias, con niños, con mayores, también conjuntamente con las entidades públicas y con las entidades del tercer sector o las ONGs. Ese sería el objetivo, el tejer esa red de protección social en la que todos involucrados y también haciendo protagonistas a los propios interesados. Es decir, no el huir de las palabras de la beneficencia o de la simple ayuda económica, sino el darles las herramientas para que puedan superar y mejorar e incluirse esa inclusión social de la que hablamos. Y para eso pues hay que poner todos estos elementos en juego. Por supuesto, aprovechar los recursos que tenemos. También una misión de un concejal de Asuntos Sociales es el conseguir, el proveer de recursos económicos y personales para atender a la población, a toda esa población que viene a demandar ayuda, apoyo, acompañamiento en ese camino de inserción o de mejora, de salida de esa situación, porque es posible, se lo decimos en muchos ambientes, tanto en personas sin hogar como en violencia de género, porque es posible, hay salida. Tenemos que trabajar en equipo y en red. Bueno, con estos datos, ¿está usted de acuerdo con esa defensa del Partido Popular de que realmente estamos saliendo de la crisis? Hay evidencias, hay indicadores. Si lo contaba ayer el alcalde de Santa Cruz de Tenerife con las entidades comerciales, con algunos concejales de la corporación, que hay indicadores que así lo demuestran. La economía en la ciudad está creciendo, no todo lo que deseamos, pero sí que hay una tendencia de mejora y eso se traduce en una creación de empleo, porque lo decimos y creo que todo el mundo está de acuerdo, la mejor ayuda social es el empleo. El objetivo de todas las familias es que al menos un miembro de la familia tenga un empleo y no tenga que depender o de ayudas que se agotan, y hablaremos de la PCI, que también es importante hablar de por qué es importante la PCI, por qué es importante que la ley de dependencia funcione, por qué es importante que la política de vivienda funcione, porque si no a nivel municipal pues llega todo y no tenemos todos los recursos que nos gustaría. Como concejal de Servicios Sociales, ¿se pasa hambre en la capital? ¿Se ha pasado hambre? ¿Conoce usted casos de personas que no tengan nada que comer? Bueno, en ese tema es verdad que fue comentado hace 3 años, cuando salió públicamente que había pues, niños menores que iban a los colegios con un déficit de alimento o de una alimentación no adecuada, no equilibrada. Se pusieron en marcha protocolos a nivel de la Consejería de Educación para que en los colegios se impartieran esos comedores y esos desayunos escolares. Eso fue fundamental y creo que fue el detonante de que había una crisis que había llegado a la alimentación de las familias. Tenemos el banco de alimentos, tenemos comedores sociales. De hecho, una noticia buena es que, por ejemplo, el comedor social de la calle La Noria, de las Hermanas de la Caridad, pues aumenta en 20 plazas y amplía su horario. Es decir, que sigue habiendo necesidad, pero creo que entre todos estamos cubriendo esa necesidad. Pero ese nivel de exclusión tan severo, ni siquiera las personas que viven en la calle, que no tienen un cobijo, hay recursos como es el albergue, como son las entidades como Cáritas, que cubre esa necesidad. Descarta, por lo tanto, que se pase hambre en la capital de Tenerife. Hay muchas familias que tienen dificultades para tener esas ayudas, pero yo creo
que en eso se ha mejorado mucho. El ayuntamiento, hoy en día nadie habla de listas de espera, nadie habla de colas en la calle para poder ser atendido. Y sí que me consta que hoy no hay vecinos que no sean atendidos por los servicios sociales o por alguna ONG. Se lo pregunto porque recientemente entrevistamos al director de Cáritas, Leonardo Ruiz del Castillo, y de forma contundente dijo, sí, conozco casos donde se pasa hambre. El presidente del gobierno, Fernando Clavijo, también en esta casa, ¿se pasa hambre en Canarias, presidente? Sí, se pasa hambre en Canarias. Por eso a veces cuesta un poco que los políticos den ese paso para decir, señores, la situación es esta. Usted lo está explicando con total sinceridad, por supuesto. Pero a veces nos falta un poco decirle a la ciudadanía lo que está pasando. Señores, la situación es complicada, es dramática, pero hay margen de mejora. Hay margen de mejora porque lo estamos observando. Así las familias, creo que el clima social en Santa Cruz pues ha mejorado porque ya no es tanta la presión mediática de colectivos, de barrios, en los que haya esa demanda o esa presión porque no son atendidos. Yo a lo que me refería es que en el IMAS, en los asuntos, en el Instituto Municipal de Atención Social de Santa Cruz, capital, pues cuando conocemos de algún caso de este tipo, no nos demoramos ni un día en atender a esa familia. Para eso, además de las 22 trabajadoras sociales en los 7 UTS, pues si algún caso llega a la central, es atendida por el equipo, el staff técnico y incluso pues yo veo que se atiende puntualmente a esas personas. Por eso digo que hoy en día no creo que haya vecinos de Santa Cruz que no tengan atención y por lo tanto se le ponga solución a su problema. Bueno, visiones diferentes. ¿Cree usted que con la actual estructura de servicios sociales, no solamente hablo de Santa Cruz, sino los demás municipios, se puede dar cobertura a todas aquellas personas que presenten un indicador, digamos, de riesgo de exclusión familiar, económica? ¿Tienen ustedes las herramientas necesarias para poder enfrentarse a todo esto? Pues herramientas tenemos, lo que nunca vamos a tener suficientes ni recursos personales ni económicos para atender toda la demanda social. Es un sector en el que, igual que pasa en vivienda, nunca vamos a poder tener un parque de vivienda que pueda satisfacer la demanda. Pero sí que podemos decir que esos equipos se van fortaleciendo, se van reforzando. En el IMAS hemos conseguido que se incorporen más trabajadores sociales. Por ejemplo, el equipo de PCI, el equipo de trabajadores sociales que gestionan los expedientes de la prestación canaria de inserción, pues este año vamos a tener la buena noticia de que mejor que en febrero se va a incorporar en enero, porque así hemos el compromiso de recursos humanos de ser más ágiles. De esa manera damos más cobertura al derecho de poderla solicitar durante todo el año, cosa que años atrás pues veníamos luchando con eso. Los equipos se refuerzan, pero también hay más participación de otras entidades. Por ejemplo, hace poco pues me llamaba una Fundación La Caixa, que iba a poner el dinero necesario para que una escuela infantil se mantenga el 2016. Y más recientemente, en concreto esta mañana, el Cabildo, la buena noticia, que también iba a poner una partida importante para un programa de prevención de drogas, que es muy importante complementarlo al que hay en el ayuntamiento. Con lo cual se van incorporando recursos económicos, vamos trabajando mejor en red las entidades, eso al final se traduce en un mejor servicio, una mejor atención. De forma breve, desde que usted tomó las riendas de servicios sociales, ¿qué ha diferenciado la gestión de Alicia Álvarez del Partido Socialista a la de Óscar García del Partido Popular? No llevamos siquiera un año, pero yo creo que se puede hacer un pequeño balance, si le parece. Bueno, yo destacaría que lo que sí que se ha conseguido es impulsar, se ha dado completado algunos de los proyectos que quedaron pendientes en la mitad del año 2015 o incluso se han puesto en marcha proyectos de los que se venía hablando desde el 2014. Y te puedo poner ejemplos. Se ha desbloqueado la licitación y concursos de las escuelas infantiles, esas escuelas municipales que, gracias a haber impulsado, haber desbloqueado un tema de un convenio con el Cabildo, pues tenemos ya el concurso en marcha. Vamos, en breve se van a incorporar plazas. Otro proyecto que venía caminando era el de la casa de acogida para familias monoparentales. Es un proyecto que está ya viendo la luz próximamente. Te puedo hablar del bono de alimentos, que es un proyecto que este primer trimestre ya tenemos muy avanzado para poner en marcha ese bono de alimentos, esa tarjeta que dé mucha más autonomía y dignifique esa ayuda de alimentos a las familias. Y también la ejecución del presupuesto. Es muy importante el que había un déficit de ejecución de ese presupuesto de asuntos sociales, en el que el año 2014 se quedó 1 millón sin utilizar. Este año 2015, yo llevo medio año de legislatura, se va a ejecutar al 91%, calculo que menos de medio millón sin ejecutar, con lo cual creo que estamos impulsando y dando continuidad y completando proyectos en marcha y proyectos nuevos como podremos hablar. Muy bien. Según la plataforma Afectados por la Hipoteca, cerca de 3.000 familias han solicitado por lo menos una vivienda, creo que de propiedad municipal tienen aproximadamente unas 1.500.
¿Cómo se puede enfrentar este problema? Todas estas personas que están pasando por una situación en la que necesitan una vivienda, ¿cómo se enfrenta el ayuntamiento, que también dependerá de otras administraciones? Efectivamente, Luis, con mucho diálogo. Con mucho diálogo porque se necesitan realidades, aparte sí, pero el diálogo, me explico, el ayuntamiento, si no recuerdo mal, en febrero del 2013 entregó las últimas, recordar que eran 20 viviendas, quizá 12 viviendas que tenía de propiedad municipal. A partir de ahí, la vivienda municipal del ayuntamiento ha sido entregada a familias y sigue habiendo una lista de demandantes de vivienda pública que es del Gobierno de Canarias. Y es el Gobierno de Canarias quien tiene un parque de vivienda pública. Bueno, estamos viendo estas semanas que sí que se están, o bien por reposición, por segunda ocupación, pero se están concediendo vivienda a algunas familias que está justificado porque tienen una alta exclusión o porque tienen una emergencia. Tienen niños, familias monoparentales. Bueno, pues se está viendo que se están poniendo a disposición vivienda pública. Es decir, tenemos que dialogar con la comunidad, con la Dirección General de Asuntos Sociales y de Vivienda, que lo gobierna el Partido Socialista, la vicepresidenta en concreto, Patricia Hernández, y el ayuntamiento tiene que hacer de mediador. Por ejemplo, el ayuntamiento, los trabajadores sociales hacen los informes sociales para justificar que esta familia tiene una necesidad de vivienda. Pues porque ha sido desociado un alquiler particular, porque lleva tiempo demandando esa vivienda y su situación es que ha terminado las ayudas. Hay que impulsar a que el Gobierno de Canarias agilice esa tramitación de vivienda. Y ahí están los trabajadores sociales de base del ayuntamiento. Muy bien, el ayuntamiento es evidente que ayuda a todas esas personas sin hogar, pero atención a este dato. En el último año se ha incrementado entre el 12 y el 15%. Aparte de esas otras administraciones que usted está hablando, que tienen también que ver dentro de este problema, ¿estará haciendo bien el trabajo el ayuntamiento? También gestión, hay que decirlo, del Partido Socialista. Respecto a las personas sin hogar, sin duda que ha mejorado muchísimo la atención por el hecho de que en agosto se ha firmado el nuevo contrato con la nueva empresa, con un servicio que casi duplica los servicios que se prestaban a las personas sin hogar. Estamos hablando de una ampliación de la unidad móvil de acercamiento a 2 unidades, que casualmente este fin de semana, paseando por Taganana, veía cómo iba esa unidad hasta Taganana, a ver si hay personas que puedan estar viviendo en alguna cueva o personas sin hogar. Se ha aumentado el contrato para prestar más servicios, reforzar el personal en el centro de servicio de día, del centro municipal. Sin duda, el contrato de personas sin hogar ha mejorado desde que en agosto se ha puesto en marcha. Las personas sin hogar, ese aumento del 12%, yo la verdad que lo he hablado con don Leonardo, y es que ha aumentado de personas que están en calle, es decir, que no duermen bajo techo, han aumentado de 50 a 58 personas. Ese es el 12% del que estamos hablando, comentaba al principio. Pero te digo una cosa, tengo que decir una cosa. Cada una de estas personas sin hogar, estos sin techo, las personas son conocidas y están atendidas por estos profesionales que van en la UMA, la Unidad Móvil de Acercamiento. Un trabajador social, un técnico sanitario y mensualmente están recorriendo todos los asentamientos, que hasta 7 hay en Santa Cruz, y son casos conocidos. Se les ofrece los recursos del ayuntamiento, comedor, centro de día, la intervención social. Unos un día las admiten, otros no, pero es un trabajo intenso y que día a día, y hay salida si se ponen los medios y los apoyos necesarios. A colación con esto, ¿por qué no permite el ayuntamiento a cerca de un centenar de personas sin hogar empadronarse en el ayuntamiento y así disponer de los mismos derechos, ¿no?, que pueden tener otras personas? Ha sido una crítica, por otra parte, de la formación de ciudadanos en el ayuntamiento de Santa Cruz. Bueno, yo creo que Ciudadanos en el ayuntamiento, su incorporación ha sido de una forma colaborativa y, de hecho, como me ocurrió a mí cuando estaba en la oposición, al principio tienes que conocer, que oír y que aprender, ¿no? Y en ese sentido lo han entendido. Nosotros creo que somos de los pocos ayuntamientos que cualquier persona se puede empadronar en el ayuntamiento. Y las personas sin hogar se empadronan en el albergue. En el albergue hay una pequeña UTS, hay una trabajadora social y se pueden empadronar en el centro municipal de acogida para recibir los servicios del centro municipal de acogida y a ser atendida por esa trabajadora social en ese itinerario de inserción. Con lo cual, cualquier persona se puede empadronar. Es más, tenemos, por ejemplo, una ventaja frente a la laguna, y es que cualquier vecino, y eso quizá pues es una gran ventaja en Santa Cruz, es que desde el momento en que se empadrona en Santa Cruz, pide cita en los servicios sociales, acude a la UTS y la trabajadora social abre expediente y empieza a ofrecerle las ayudas, el catálogo de ayudas tan amplio que tiene este ayuntamiento. Ayudas al alquiler, al agua, a la luz, al alimento, a todo tipo de servicios, en discapacidad, etcétera.
Por lo tanto, no. Pero hay otros ayuntamientos donde sí se empadronan, ¿verdad? Sí, cualquier persona se puede empadronar. Por ejemplo, una diferencia con La Laguna es que La Laguna tiene un periodo de carencia de 6 meses. Una persona que se empadrona en La Laguna, hasta que lleva 6 meses empadronados, no accede al catálogo de ayudas sociales. De hecho, en algunos casos pues ha habido personas que incluso pues bajan de La Laguna a Santa Cruz porque es más inmediata y porque tenemos un gran catálogo de ayudas que este año pues aumenta en un 9% en esos 400.000 euros para ayudas básicas. Pero también aumentan partidas como para ese sector, ese tercer sector, que hasta 1.200.000 euros en 40 entidades que colaboran con nosotros en distintas materias, en infancia, en mayores, en atención, en prevención de drogas, etcétera, etcétera. Muy bien, a los habitantes de las chabolas del Pancho Camurria, el alcalde les ha ofrecido un alquiler, pero claro, son personas que no disponen de un empleo. ¿Cómo podrían pagar las necesidades básicas, aun teniendo en cuenta que el ayuntamiento, el alcalde José Manuel Bermúdez ha ofrecido una vivienda? Bueno, esto el que haya ofrecido una vivienda, medida del señor alcalde. Esto yo lo he comentado. Yo la verdad que ofrecerle una vivienda a 22 personas, a 29 personas que inicialmente, pues hace 5 o 6 meses, cuando entramos nosotros, pues es verdad que había 29 personas en ese asentamiento. A día de hoy hay 11, con lo cual algo se ha conseguido en la intervención de los profesionales, de la UMA, de la nueva empresa que ha entrado, Grupo 5, no me importa nombrarla, que ha cogido este contrato. Respecto a ofrecerles vivienda, hombre, lo que se les ofrece es lo mismo que al resto de personas. Es una ayuda de alquiler, que hasta ahora era de 2.400 y que desde este año vamos a ir subiendo hasta 3.000 euros al año. Eso implica buscar un alquiler, una vivienda con un alquiler pues aproximadamente de unos 250 300 euros, de los que hay en todo el municipio de Santa Cruz. Con ese propietario particular traer un contrato privado, automáticamente la trabajadora social le gestiona esa ayuda al alquiler. Eso es lo que a todo el mundo se le ofrece en Santa Cruz, incluido a estas personas que por circunstancias de la vida han tenido que caer en esa situación de alta exclusión social para tener que fabricarse una chabola en un solar. Pero ese solar no reúne las condiciones, porque ni tiene agua, ni tiene luz, tiene una luz ilegal y no tiene ningún tipo de saneamiento. Por lo tanto, lo que decimos del Ayuntamiento es que esas no son condiciones para vivir. Y les ofrecemos el albergue, les ofrecemos recursos de Cáritas, de Cruz Roja, etcétera, para intentar que ellos acojan alguno de estos recursos. El tema de vivienda, por el cauce que hemos mencionado, del alquiler social buscando esa vivienda. Como hemos visto que hay dificultades en que personas por habilidades sociales encuentren o consigan ese contrato de alquiler, este año un proyecto que tenemos es el de mediación de alquileres con una entidad, puede ser Provivienda, o con una inmobiliaria. En ese camino estamos, de ese proyecto que también queremos completar. Usted ha estado también en la oposición, pero con el tema en cuestión de las chabolas del Pancho Camurria, ¿ha estado usted de acuerdo 100% con la gestión llevada a cabo por el alcalde? Hombre, desde que yo formo equipo de gobierno con el alcalde, desde el 20 de junio, somos un equipo cohesionado, estable, en el que aportamos ideas conjuntas y, de hecho, la intervención en el Pancho Camurria, estoy de acuerdo. ¿Por qué? Hombre, yo he sido crítico cuando yo en la oposición vi que crecía el Pancho Camurria. Cuando he sido crítico estando en el gobierno, cuando detecté que desde febrero, y así lo dije el Partido Socialista, ¿cómo es posible que de febrero a pasar las elecciones se creara casi una doble fila en ese asentamiento? Y sí fue crítico porque entendía que no se había estado encima del problema y se había dejado crecer. ¿Qué se ha conseguido desde que está este nuevo grupo de gobierno, Coalición Canaria y PP? Ha dejado de crecer el asentamiento, ha ido disminuyendo, interviniendo, no solo asuntos sociales, en colaboración con la policía local, en colaboración con servicios públicos, que ha ido limpiando, adecentando ese solar, ha ido la policía haciendo lo que tenía que hacer, que era pues impedir que aquello creciera y hubiera malas prácticas, y ha habido un diálogo, que siempre los servicios sociales están para dialogar y ofrecer de forma voluntaria los servicios sociales. Y eso es lo que ha hecho la UMA a diario. A veces nos han tachado de pesados porque íbamos casi a diario, pero esa es la intervención que urge en este caso. ¿Sabe usted cuáles son los 2 barrios de Santa Cruz, incluso de Europa, con más paro? Bueno, pues esta pregunta, resulta que había una tendencia a pensar que era Añaza o que era el suroeste, porque el suroeste es un barrio, es un distrito muy amplio, muy extendido, muy al límite del municipio, y pensábamos que había mucho paro, pero realmente los datos nos dicen que el distrito que más paro tiene es Sofra. Es un distrito pues con una población más antigua, es un distrito con más envejecimiento y es donde más paro tenemos detectado.
Bien es verdad que también es un distrito que cuenta con muchos recursos y el empleo, pues al final se genera principalmente en el área metropolitana, en la zona comercial, en el centro de Santa Cruz, e intentar, ese es el reto, de que mi compañero Carlos Garcinuño y el Ayuntamiento generar las condiciones de seguridad jurídica para que haya inversión. Pero es que precisamente, disculpe, se hablaba de Añaza, usted lo había nombrado, y también de La Gallega, como los barrios con más paro de Europa, si lo comparamos con el marco europeo. Por eso le quería preguntar, cualquier televidente que pueda ser del barrio, el concejal que está aquí ahora mismo patea también esos barrios, ¿sabe cuáles son los problemas? Porque muchas veces, usted lo sabe, se ha dicho que los concejales organizan, ¿verdad?, todo desde un cómodo sillón, se puede decir. ¿Usted conoce realmente los problemas, por ejemplo, de Añaza, de La Gallega, del barrio que usted nos está explicando, de Ofra? Tengo la suerte y el orgullo de conocerlo. Lo he conocido muy bien en mi época de la oposición. Recordad que yo en 4 años he estado liberado como concejal en la oposición en el Partido Popular, igual que algunos compañeros. Y por supuesto que visitamos habitualmente estos barrios. Te pongo un ejemplo. En Añaza existe una plataforma en la que intervienen todas las entidades que colaboran en ese barrio, en la cual el IMAS está incluido, y yo he ido asistiendo paulatinamente. En Ofra hay otra plataforma a la que también asistimos, asiste el concejal de Servicios Públicos, asiste la concejal de Participación Ciudadana, y nos reunimos con el director del colegio, con las entidades del sector, con los agentes, con otras entidades, Cabildo, Servicio Canario de Salud. Es decir, yo creo que tenemos un buen diagnóstico de cada barrio, del municipio y de cada distrito. Muy bien, de forma breve, aunque creo que va a ser un poco complicado, pero aún así, ¿qué valoración puede hacer sobre el IMAS, teniendo en cuenta que ha hecho aguas en aspectos como puede ser el alquiler social? Y no lo digo yo, lo dijo Cristina Tavío, por eso le pregunto, ¿qué balance puede hacer? Hombre, en el IMAS el balance que puedo hacer es que la tendencia es a ejecutar ese presupuesto, que este año pues son 13 millones de euros. Recordad que en el 2014 eran 12 millones de euros, tenemos un millón más que el 2014, y en aquella época se dejó de ejecutar, como decía antes, 1 millón de euros. No se llegaba a un 85% de ejecución. Este año vamos a llegar a un 91%. En cuanto a todo lo que era la logística, en el IMAS había un problema por ejemplo, por las UTS. UTS que estaban en muy mal estado, hablando de Barranco Grande, hablando de Ofra. Pues en Ofra ya también tuve el placer de inaugurar la UTS de Ofra en el antiguo colegio Ofra San Pío. El reto para este año es que nos vamos a trasladar de la sede central, en el centro de Santa Cruz, en un edificio de alquiler que le cuesta al ayuntamiento 140.000 euros, que no están puestos a disposición de las personas que lo necesitan. Este año, si todo va como lo previsto, verano, otoño, nos vamos a trasladar a esa nueva edificio, también junto a la UTS de Ofra. El balance que hago es que estamos teniendo una gestión en la que estamos completando un montón de proyectos y que tenemos que seguir mejorando. Tenemos que seguir mejorando en la gestión telemática, tenemos que seguir exigiéndonos en el expediente electrónico y tenemos que completar proyectos, como decía, pues bono de alimentos, etcétera. Déficit en ayudas de alquiler. Hombre, es que cuando no se gestionaba el presupuesto era porque no estaba la maquinaria y no se gestionaban los expedientes que estaban en papel. Pues hemos seguido en esa línea de agilizar las ayudas y de ser mucho más ágiles. De hecho, por ejemplo, la cita previa o algunas mejoras, pues hay otros ayuntamientos que vienen a preguntarnos cómo hacerlo. Si no me equivoco, también han tenido problemas con algunos trabajadores de ayuda a domicilio en cuanto a su situación laboral. Bien, es cierto que no es una cuestión de pura responsabilidad por parte del ayuntamiento, pero como velador del interés también general y de esos trabajadores tendrá algo que ver. Bueno, la ayuda a domicilio, que es un servicio de la ley de dependencia, pero que tiene delegado el ayuntamiento, pues estamos orgullosos de que estamos atendiendo e incrementando el número de altas de ayuda a domicilio a esas personas mayores o con alguna dependencia. Estamos ahora mismo atendiendo a 1.200 casos. 1.200 casos que atiende una empresa que ganó el concurso en julio de 2015 y que tuvimos el ayuntamiento pues consiguió que 150 trabajadoras, extrabajadoras de malaria, pues consiguieran mantener sus puestos de trabajo y aprovecharan su experiencia profesional y se resolviera ese conflicto laboral que dejó una empresa pues que quebró. En ese sentido, el presupuesto para la ayuda a domicilio, que está siendo de 3.200.000 euros y que llega a 1.200 casos y que estamos aumentando, pues hombre,
que esas 150 mujeres, en este caso, pues que conservan su puesto de trabajo, pues yo creo que ha sido una buena coordinación entre ayuntamiento, sindicatos, representantes de las trabajadoras y la propia empresa, pues que absorbió y se comprometió a que así fuera. Por lo tanto, ahora, a día de hoy no hay ningún problema con la situación laboral de esto. Yo me reúno periódicamente con la empresa en las materias para supervisar el contrato. Me he reunido con el colectivo, con las representantes, hasta con 8 representantes, fue en el mes de octubre, noviembre, en el que tuvimos un intercambio de impresiones. No me manifestaron ninguna problemática más allá de lo habitual, y que entre la empresa, sindicato y trabajadoras estoy seguro que están avanzando en mejorar. Claro, pues le había preguntado también en el Pleno un miembro de si se puede por esta circunstancia, pero si usted dice que ahora mismo no hay ningún problema con toda esta cuestión, pues así quedará. Vamos terminando este tiempo de entrevista. 20 millones para bienestar social de un presupuesto de 230, bastante poco, pero no lo hemos oído usted reclamando más cantidades para ejercer, para realizar mejor una labor. Hablamos de, habida cuenta de esa complicada situación económica, repito, 20 millones de 230, es muy poco. Bueno, muy poco relativamente, y lo voy a explicar. Como decía, en el 2011 había 10 millones, ahora tenemos 13 millones. Ha aumentado el presupuesto en 5 años un 23%. El reto que yo me marco es ejecutar ese presupuesto. Y, por supuesto, el presupuesto podrá crecer en la medida que podamos ejecutar más presupuesto. Como he explicado, para mí la mayor déficit de gestión que ha tenido el Partido Socialista en estos 4 años pasados era anunciar que el presupuesto crecía X, pero llegar al final de año y dejarse por el camino 2 y 1 millón de euros sin utilizar, sin aprovechar, sin poner en circulación de las personas que necesitan. Para mí, lo importante, por supuesto, es gestionar el presupuesto que tengo. Claro que siempre harán falta más recursos personales y económicos, pero de nada nos servirá anunciar un presupuesto mayor si no somos capaces de ponerlo en funcionamiento. Y además tampoco depende solo de la propia maquinaria del ayuntamiento, sino, como decía, es muy importante el trabajo en red con las empresas del tercer sector, con otras administraciones, exigirle al Gobierno de Canarias la PCI, exigirle que funcione la ley de dependencia, colaborar con el Cabildo en un asunto como personas sin hogar, que el albergue es insular más que municipal, y ese es el trabajo de gestión y son los retos que tenemos. Porque en comparación con otros ayuntamientos, evidentemente de menos importancia, si me permite la expresión, pues si lo comparamos con lo que ha destinado el Ayuntamiento de Santa Cruz, pues quedaría más o menos a la par, o quizás incluso un poco menos los de la capital, el Ayuntamiento de la capital de Tenerife. Pero es que después han reducido también en partidas de igualdad en mujer. ¿Cómo se puede explicar esto? ¿No es importante para el Ayuntamiento? Bueno, en la materia de igualdad, que no depende de mi concejalía, sino de otra compañera, la igualdad, el ayuntamiento tiene que trabajar en colaboración con el Cabildo, que realmente tiene una parte importante de esta competencia. Pero si se ha reducido el presupuesto, si había proyectos que no se ejecutaban, como ocurría en servicios sociales, que ha habido que derivar a proyectos realistas, donde podamos ejecutarlos, pues... pero siempre serán recursos y siempre será insuficiente todo lo que tenga que ver con materia social. Bueno, ya lo han oído, Óscar García es el concejal de Asuntos Sociales en el Ayuntamiento de Santa Cruz de Tenerife. Gracias por compartir este tiempo de entrevista con todos nosotros, con los televidentes, que tenga usted suerte en la gestión de un área muy necesaria para miles de santacruceros. Muchísimas gracias. Por nuestra parte, nada más, les dejamos con la programación habitual de esta casa. Volvemos mañana con más entrevistas, más debates, más tertulia, ya lo saben, aquí en Canal 6 y Televisión. Pasen buena noche.